noches, bienvenidos a Minuto 1, como cada noche aquí en la pantalla de C5N, hasta las 10:15. Los vamos a acompañar con el resumen de la información. Otro día de alto voltaje político. Ya arrancó el año con todo, ya está. Pasaron las vacaciones, pasó Punta del Este para los funcionarios, pasó la vacación que se tomaron también los jueces, los tribunales tuvieron su feria prolongada como cada año y arrancó con todo el año sindical, el año político y el año económico, un febrero durísimo para el bolsillo que sigue propinándonos aumentos como golpes de puño y un febrero cargado tanto para la dinámica del enfrentamiento de clases, de lo obrero patronal, como para la dinámica palaciega, allí donde se dirimen las disputas al más alto nivel. ¿Quién volvió de vacaciones también y no nos podía dejar sin material para un programa político? Elisa Carrió. No soy parte del encubrimiento judicial, dijo Lilita. Volvió la diputada más popular de la ciudad de Buenos Aires y dijo esto respecto, ¿saben de quién? Del ministro de Justicia, Germán Garabano. Durísimo enfrentamiento que se dio, por un lado, tras bambalinas, con renuncias de funcionarios designados del riñón de Carrió, con renuncias en la arena judicial, en un juicio que, dicho sea de paso, ahora nos lo va a contar bien Darío Villarruel, un juicio que está teniendo muy, pero muy poca difusión, pero un juicio donde se dirime el encubrimiento. Se intentan establecer las responsabilidades del encubrimiento desde el Estado, de las complicidades dentro del propio Estado para que el atentado se produjera y además para que se tapara luego. Gravísimo lo que se está ventilando en ese tribunal y gravísimo también lo que dice Elisa Carrió que está haciendo Germán Garabano. Un regreso verdaderamente de muy alto voltaje en relación al juicio por encubrimiento de la AMIA, el regreso de Elisa Carrió de vacaciones. ¿Qué más tenemos? Hoy tenemos también la reorganización del peronismo, el ajedrez del peronismo. Con ella no alcanza, pero sin ella no se puede. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Ella, está claro quién es, ¿no? Ni hace falta mencionarla. Pero con ella no alcanza, sin ella no se puede. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Alberto Fernández. Fíjense ustedes, esta relación, 10 años después. Sí, 10 años después, esta relación, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, vuelve a estar en el centro de la reorganización del peronismo. Se reunieron. Lo dijo Alberto Fernández. La información que nosotros teníamos ya de antes es que ya había habido dos reuniones como mínimo. Recuerden ustedes cómo terminó esa relación, el tránsito del ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner por el masismo, por el randacismo, por las distintas variantes del peronismo, pero siempre muy lejos de Cristina Kirchner, como la mayoría de los amigos del difunto expresidente Néstor Kirchner. Y ahora un acercamiento que puede hacer temblar al gobierno, porque digámoslo de una vez, el gobierno siente que tiene asegurada su reelección en 2019, el año que viene, solamente porque ve garantizada la atomización opositora. Si cataliza una alternativa unificada al gobierno, el gobierno pierde el año que viene. Claro. Da por hecho que eso no va a ocurrir y por eso tienen interés político, más allá de las banderas que uno sostenga, reuniones como la que hoy blanqueó o ventiló Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete. Tercer tema, el oráculo de Cambiemos. Todos los reyes, todos los emperadores han tenido sus pitonisas, sus sacerdotisas, sus consultoras espirituales. Bueno, nuestro presidente también la tiene y hoy, en una deliciosa nota de Clarín, quedó establecido por qué decidió sostener a Jorge Triaca, pese al peor escándalo de la gestión del jefe de la cartera laboral. ¿Por qué lo decidió sostener? Porque así se lo dijo el oráculo de Cambiemos. En un ratito, los detalles de cómo funciona la espiritualidad oficial. Pero antes, un febrero realmente caliente para los precios. Ya había arrancado con subas de prepagas, de peajes, de luz, de un montón de cosas, de nafta, pero hubo otra suba de naftas, ya había habido
ya había habido. Recuerden que el año pasado la nafta superó con creces a la inflación, creció 32% frente al 24,8% que crecieron los precios según el INDEC, pero ahora Shell decidió un incremento parecido al de ayer de YPF. ¿A cuánto quedó la super de Shell? Ustedes saben que Shell es bastante carera, la petrolera del ministro de Energía, Juanjo Aranguren, es la que más caro cobra, presume de tener la mejor nafta, y la V-Power quedó al borde de los 30 mangos. Ayer Fernando Alonso acá nos hacía un paralelismo histórico que solamente un veterano periodista económico como él puede hacer. La nafta históricamente en la Argentina costó $1. Como el litro de nafta, el litro de leche y el dólar mantuvieron de alguna manera un equilibrio a lo largo del tiempo, con sus variaciones, por supuesto, con sus altibajos. Fíjense ustedes que la leche hoy está a 25 pesos, el sachet de las marcas más vendidas, la nafta está orillando los 30 y el dólar, si bien subió, se está quedando atrás. ¿Qué pasaría si el dólar emparejara? Por supuesto que volverían a subir la nafta y la leche. Menudo desequilibrio tiene allí el gobierno, y las naftas entonces vuelven a subir, vuelven a propinar ese golpe al bolsillo, en este caso un tancazo para el presupuesto familiar. 3,5% la V-Power, 2,9% la Super, 1,5% la Diesel y 3,2% la V-Power Diesel, que se va a vender arriba de los 25 pesos. Bueno, esto es más leña para la inflación. Ya las consultoras están hablando de un febrero en torno al 3% de inflación. ¿Cómo va a ser el gobierno para sostener ofertas como las de los bancarios, por ejemplo, que paran este viernes? Pero mañana no se olvide, porque se viene viernes de paro, sábado, domingo, lunes feriado, martes feriado. ¿Cómo va a ser el gobierno para sostener ofertas como el 9% para los bancarios o como el 15% de tope que quiere ofrecerle a todos los gremios, cuando en el primer trimestre ya vamos a tener casi 5% de inflación? En el primer bimestre, perdón, en los primeros 2 meses del año, casi 5% de inflación. Menuda tarea le dejaron al ministro más debilitado de todos, a Jorge Triaca, poner ese techo salarial a las paritarias, para peor, con gremios en ebullición por los enfrentamientos entre ellos. Vamos ya mismo a eso, vamos ya mismo a la CGT, al peronismo, pero primero metiéndonos a través de esta reunión que dijo Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Antes, el regreso triunfal. Lilita Carrió. ¿Qué dijo de Germán Garabano, el ministro de Justicia? Ahí lo tienen. La coalición cívica ARI no forma parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno. Esto dijo Carrió. Seguimos. No habló de Cambiemos, habló de la coalición cívica ARI, solamente una de las 3 patas de la coalición que gobierna. La doctora Mariana Stillman, mujer de Carrió, delegada allí, presentó su renuncia a la unidad AMIA en acuerdo con la líder de la coalición cívica ARI, Elisa Carrió. Esto fue un comunicado oficial de la fuerza que preside Carrió. Stillman, ustedes no la conocerán seguramente, muy poco conocida, se fue de allí en desacuerdo con cómo lleva el gobierno la defensa de las posiciones del Estado en este juicio, en el juicio por encubrimiento de la AMIA. La renuncia de Stillman se produjo luego de la sorpresiva intervención del ministro Garabano en el trabajo de la querella del Estado en la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA. Sigue el comunicado justificando esto precisamente. El año pasado, la abogada de confianza de Carrió debió renunciar a la representación de la querella debido a las reiteradas intromisiones en su trabajo por parte de otro abogado que respondía a las órdenes del ministro Garabano, quien impedía que desarrollara de manera adecuada su labor como apoderada en el juicio. Perdón, esto no es un comunicado de Carrió, es un comunicado de el ARI. Está firmado también por Carrió, digo bien, es un comunicado del ARI firmado por Elisa Carrió. Ni Elisa Carrió ni la CCC ARI están dispuestos a manipular una acusación en una causa judicial y por ninguna razón avalan los condicionamientos y presiones que han recibido los letrados designados como representantes de la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado de la AMIA. Es decir, se está desmarcando, en palabras leguleyas, se está desmarcando de lo que hace el gobierno en este juicio. Garabano, y acá viene lo más fuerte políticamente, debe dar explicaciones
sobre su intempestiva decisión. Carrió ya le había manifestado al ministro el año pasado que si se afectaba la línea acusatoria se estarían cubriendo. Me estoy empezando a perder. Darío Villarruel, ¿me explicás cuál es la interna? ¿Cuál es el diferendo acá? Buenas noches. ¿Qué tal, Berco? Buenas noches. En realidad este es el juicio de encubrimiento, el verdadero encubrimiento, donde las 94 víctimas y sus familiares quieren encontrar verdad y justicia. Este juicio lleva varios años, se lleva a cabo una vez por semana los jueves, y ya estamos en las etapas de las acusaciones, ya están los alegatos de todas las partes querellantes. Y el problema de Carrió, que según los que las más quieren a ella dicen que es un mal necesario, ¿cómo será lo que no la quieren, no? Aparece de golpe y apunta contra Germán Garabano. ¿Y por qué? Germán Garabano, Ministerio de Justicia, es quien tiene que ver con la querella del Estado en el tema AMIA. Obviamente el Estado tiene que estar, de alguna manera, preocupado por saber qué va a pasar con los acusados. Sí, claro. A saber, Carlos Menem, a saber Juan José Galeano, a saber Hugo Anzorregui, a saber Carlos Veraja y a saber Edmund Müller y Carlos Barbaquia. Ahí está el tema. Dos fiscales que estaban acusados por las irregularidades que cometieron en aquella causa y que aparentemente allí apunta, desde el punto de vista político, la doctora Elisa Carrió. La doctora Stillman venía llevando muy bien la acusación y había habido un acuerdo entre todas las querellas que iban a acusar a todos los que estaban en el banquillo de los acusados. Sin embargo, cuando se decidió apartar de la acusación a Barbaquia y Müller, aparentemente con intervención de Garabano, hubo una luz roja y ahí comienzan las desinteligencias entre la doctora Stillman y lo que seguía en la causa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién defiende a estos fiscales? Bueno, aparentemente dice la gente de Memoria Activa, que también está muy en contra con todo lo que está pasando, que Garabano tendría una muy buena relación con los fiscales, que en otrora también representaron al Estado en la acusación principal, recordemos cuando estuvieron presos Rivelli, Tejelín y compañía, que finalmente fueron absueltos. Y entonces el tema es por qué dejar afuera a los fiscales y adentro al juez de la causa, a Galeano, a Menem, que daba órdenes, a Anzorregui, que aportaba las pruebas. Y ahí está la cuestión. Pero fíjate, apareció esa noche, previa a la acusación, otro abogado de apellido Ventos, que tenía el mismo criterio que Stillman, es decir, acusar a todos. Aparentemente en esa noche hubo una reunión donde Ventos también para afuera. Lo dejaron sin ser parte querellante de la causa, representando al Estado. Pero Darío, no entiendo por qué Garabano defendería a estos dos fiscales. ¿Qué interés comparten? Bueno, aparentemente tiene una muy buena relación de hace tiempo, aparentemente habrían trabajado juntos en algún lugar. Ex fiscales, ¿no? Exactamente, ex fiscales, y que eventualmente le quieren dar una mano. Vos sabés que en materia jurídica hoy algunos los voltean y a otros le quieren dar una mano. El derecho pasa por otro lado. Pero bueno, sí. ¿Y qué pasó? Apareció un abogado con un par de días de leer el expediente, de apellido Cónsole José, que obviamente no va a acusar a Müller y a Barbaquia. Pero ¿qué es lo que más duele a todas las querellas? Que ya se habían puesto de acuerdo en acusar a todos y después que el tribunal oral resuelva en consecuencia. Pero ¿por qué al gobierno o a Carrió le resultaría rentable políticamente ventilar esta interna primero, dañar a un miembro del gabinete como a Garabano y además quedar mal con todas las organizaciones de familiares a cambio de algo que tampoco le cambia la vida, digamos? El discurso es si pasa, pasa. Y no pasó. Porque no pasó por Carrió. Claro, se había callado en aquel momento, aunque hubo un comunicado. ¿Y sabes con qué cuentan? Con que los medios hegemónicos no están siguiendo este tema. Ahora nosotros damos cuenta de esto porque tratamos de mostrarle toda la realidad y ahora la gente toma razón de lo que pasó. Pero en aquel momento pasó totalmente desapercibido. Ningún diario de lo de masiva llegada a todo el país tomaron cuenta de esta interna que tiene que ver con beneficiar a alguien en una acusación y con la intromisión de Carrió, que obviamente no quiere quedar pegada en este encubrimiento. Porque atención, cuando se den a conocer las sentencias, si llegan a zafar Müller y Barbaquia, que tuvieron mucho que ver en esta historia, va a ser un escándalo jurídico de proporciones que no solamente va a salpicar a Germán Garabano, sino que va a salpicar al gobierno. Recordemos, Garabano es Macri, es decir, Ministerio de Justicia, encima Mauricio Macri. Y te digo un dato más. Dice en el entorno de Elisa Carrió que está evaluando la posibilidad de, por estas acciones, en cuanto al derredor de este juicio, hacer una denuncia penal contra Germán Garabano, lo que sería un verdadero escándalo. Por supuesto. Que Carrió denuncia a Garabano, un verdadero escándalo, pero
el ARI no quiere quedar pegado. ¿Y por qué? Porque fue parte, tuvo una fiscal puesta por el ARI, se llama Mariana Stillman, que se fue muy bien. ¿Y sabés lo que firmó cuando se fue? Me voy porque en esta causa no puedo luchar ni por la verdad ni por la justicia. Gracias, Darío Villarruel. Pino Solanas quiere aportar lo suyo en esto. Buenas noches, Pino. Sí, buenas noches. Interesante información y debate. Yo quisiera agregar un elemento protagónico y que está quedando ausente. El rol de la Secretaría de Inteligencia. Todo el encubrimiento de la causa AMIA y las principales operatorias que se realizaron, el juez Galeano, todo esto que acaba el amigo de mencionar, el actor principal es la Secretaría de Inteligencia. Y la Secretaría de Inteligencia, luego convertida en la AFI, es la misma de todos esos años. Acá no ha habido desinfección del aparato de inteligencia en la Argentina. Esto es una vergüenza y por eso sigue habiendo encubrimiento, sigue estando todos los hombres de Estiuso. Cuando el presidente Macri tiene que nombrar en el Senado a la conducción de la AFI, ¿a quién nombra? A su amigo el escribano Arribas, que entendía de cosas de fútbol, pero no de estas, y después nombra a Silvia Mazzalani, del corazón del equipo de Estiuso. Sí, claro, por supuesto. Gracias, Pino. Ahora retomamos el tema. Seguimos con el repaso de la actualidad política porque hoy también se conoció esta reunión de altísimo voltaje político para los que están siguiendo la reorganización del peronismo. Sí, 10 años después se reencontraron. Ella, senadora, recién electa, habiendo atravesado una buena elección que la colocó como la peronista con más votos, y él, como un armador, viejo estratega, piloto de tormentas de su marido, difunto, Néstor Kirchner, pero súper crítico, súper distanciado de ella durante su segundo mandato y especialmente en estas últimas 2 elecciones que ganó la coalición Cambiemos. ¿Qué contó Alberto Fernández de este encuentro? Lo escuchamos. Con Cristina obviamente tenemos un pasado común donde compartimos muchas cosas en la política y en la vida, y que un día la política nos alejó, como pasa en este país. Una de las cosas que todos los peronistas tenemos que entender y que cada uno se ponga el sello que le corresponda, es que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Claro. Hay que ver cómo se construye, no es una cosa fácil, pero hay que entenderlo. Yo no corro a nadie. Yo lo único que le pido a Cristina es que si quiere ser candidata, y hay otros que creen que también pueden serlo, compita y no haga lo que hizo la última vez con Florencia. Lo único que le pido a Cristina. Pero yo no corro a nadie, yo no soy quien para decir eso. Además, menos a Cristina, sacó el 30 y tanto % de los votos. Estamos en un tiempo donde el mayor problema que tenemos es el presente, no el pasado, ¿no? Y el pasado tenemos que aprender, tenemos que hacer cosas para que no se repitan los errores que se cometieron, y tenemos que ver cómo afrontamos el futuro, que es el gran desafío. Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar. Fíjense todas esas caras, ¿no? De todas esas caras, ahora las vamos a repasar un poquito, pero ¿qué dijo Alberto Fernández de esto? Todos los peronistas tenemos que entender que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Mientras tanto, los otros 2 candidatos, ahí se los ve, déjalo ahí, deja ese plano. Ahí se los ve a Randazzo y a Massa en la punta. Mira, Randazzo, ahora vamos a hablar de él, hoy estuvo por tribunales, pero está callado por ahora. Massa está abocado, me dijeron esta tarde fuentes de su entorno inmediato, abocado a la reorganización del Frente Renovador. Claro, quiere cuidar esa quinta, ese espacio que la verdad no le ha ido tan mal en las elecciones para hacer una elección tan polarizada. Pero fíjense ustedes todas estas caras, ¿no? Allá, en la punta, lo tienen al Coqui Capitanich. Y el Coqui, hoy recluido en su resistencia natal, en Chaco, está siendo mencionado como uno de los posibles candidatos del peronismo el año que viene, a presidente, ¿eh? A presidente. No olvidar que Capitanich fue jefe de gabinete, fue ministro de Duhalde, tiene una trayectoria nacional importante,
antes de haber sido jefe de gabinete de Cristina, pero bueno, hoy está ahí. Y Rossi, otra alternativa que maneja el peronismo todavía muy embrionariamente, ¿no? Para hacerle frente a Macri en su intento de reelección el año que viene, también está ahí. Caras que van cambiando, algunos se deja el bigote, otros se lo saca, pero que son las mismas por ahora. Y Alberto Fernández, que también antes de Néstor Kirchner tuvo su trayectoria en otros sectores, por ejemplo en la Fuerza de Caballo, pero que tuvo su gran experiencia, su gran fogueo con Néstor Kirchner en el peor momento, el momento de salir de la crisis. Bueno, lo peor lo había transitado Duhalde, pero Alberto Fernández sabe de reinventarse. Y está diciendo, dejo atrás una página para tratar de que el año que viene haya una posición conjunta. ¿Va a depender de él? ¿Va a depender de Cristina Kirchner? No. Va a depender de los otros. Pero los otros también están mirando esa alternativa cada vez con más cariño, ¿eh? La de una interna que los unifique a todos. Difícilmente puedan anunciarlo ahora, cuando todavía falta más de un año para esa instancia, pero las negociaciones por lo bajo ocurren y son cada vez más sonoras, como esto que contó Alberto Fernández. Les decía que él les iba a hablar de Florencio Randazzo, porque hoy Florencio Randazzo estuvo 3 horas hablando de quien sale aquí en la foto junto a él. Fíjense, también que se los veía en ese momento cantando el himno juntos, cuando uno era ministro de Planificación y el otro era ministro del Interior. Bueno, después de aquel trágico 22 de febrero de 2012, cuando 51 personas perdieron su vida, uno perdió el manejo de los trenes, este que está acá, que ahora está preso, en Marcos Paz, y el otro obtuvo el manejo de los trenes y lo convirtió en su gran bandera política. De hecho, Randazzo monta todas sus candidaturas después en base a yo soy el que traje esos trenes nuevos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que después de muertas las 51 víctimas de ese verdadero crimen de Estado, esa tragedia que nos choqueó a todos como una bofetada, a todos los que usamos transporte público, pocos periodistas usan transporte público de los que salen en la tele, pero a todos los que usamos transporte público nos golpeó mucho. Bueno, esa bifurcación de caminos hoy tuvo un hito importante. Hoy Randazzo lo complicó más a Julio De Vido. ¿Qué es lo que declaró en esas 3 horas de testimonial? Lo que se sigue en el Tribunal Oral Federal número 4 es el juicio llamado 11-2. O sea, un juicio donde se está juzgando a De Vido y a Simeonov, que era otro funcionario de ese momento del kirchnerismo, por las responsabilidades políticas en esa verdadera masacre. Bueno, De Vido no había sido juzgado en el primer juicio, donde se penó, por ejemplo, a Ricardo Jaime, a Juan Pablo Schiavi y demás. Hoy lo que dijo Florencio Randazzo es que él recibió un desastre, que recibió un material que se había deteriorado en los últimos 50 años de manera irreversible, pero también dijo que él con las potestades que tenía como ministro pudo hacer todos los cambios que hizo en los 2 años y pico, 3 que tuvo al frente de los trenes después del choque de 11. ¿Qué quiere decir esto? Que De Vido pudo haberlo hecho. Lo dijo entre líneas. No, en ningún párrafo, en ninguna línea de la testimonial de Randazzo se lee De Vido fue un desastre. Pero si uno ata que Randazzo dijo yo recibí un desastre y que dijo no hacía falta más que decisión política y plata para que un ministro resolviera esa situación, lo que está diciendo es que De Vido, que había estado 9 años al frente de los trenes en el periodo de máximo crecimiento de la historia argentina y de máximo aumento de la recaudación de la historia argentina, pudo haber hecho algo para evitar que esas 51 personas murieran. Así de tenso está el peronismo también, fíjense, en otros lugares, en otras arenas que no son estrictamente la de la negociación política. Otra de esas arenas es la CGT, el sindicalismo. La CGT ya funciona fracturada, ya funciona como 2 CGTs. Y en el medio de eso, Moyano atraviesa una guerra
a brazo partido con el presidente Mauricio Macri. Ya no pueden cruzarse más dardos venenosos públicamente. Primero, un compilado de lo que dijeron Moyano, Yasky y el ala combativa que convoca a la movilización. Ahora, y por eso el hashtag nuestro de hoy, es el 21 de febrero, justamente para no tocarse con el aniversario número 6 de la tragedia de Once. El 21 de febrero va a ser la marcha de la CGT, la CTA y los movimientos sociales para pedir paritarias libres y para denunciar la inflación, los aumentos, todo lo que se viene viviendo en estos meses. Así lo decían los protagonistas. La tarea de organizar la convocatoria en todo el país. Hay la mayoría de los gremios de la CGT, las 2 CTA, la corriente sindical. El cambio de fecha fue a pedido de los compañeros ferroviarios que representa Sobrero. Y creo que va a ser una marcha extraordinaria, multitudinaria, donde vamos todos los sectores a plantear la necesidad de la unidad y la continuidad de la lucha para que el gobierno respete la paritaria libre en un país que tiene tarifazo, un país que tiene inflación, para que respete las conquistas sociales, para que respete a los jubilados, porque también vamos a plantear la necesidad de rever el recorte de la movilidad. Creo que va a ser la expresión de un descontento que crece todos los días y crece fundamentada en el hambre, en la miseria, en los despidos. Van a estar, hoy acá estuvieron la gente del INTI, de Río Turbio. El 21 de febrero movilizamos a las 15 horas con todos los sectores de Movimiento Obrero al 9 de julio y verano. ¿Cómo tomás el tema de que hay sectores como el de DAR que no acompañan? Digamos, ¿qué mensaje tenés para ellos? Una tranquilidad de conciencia bárbara. Ellos siempre han estado en un sector acompañando las políticas del gobierno. Ellos habían apoyado la reforma laboral y este conjunto de dirigentes gremiales con la movilización del 29 de noviembre la hemos parado. Nunca estuvo unida, así que nunca estuvo unida. Bueno, si nunca estuvo unida, hoy está menos unida que nunca. Menos unida que nunca. Ahora tenemos 2 dirigentes sindicales y un abogado laboralista referente de una de las centrales. Y vamos a ahondar en esto. Pero, ¿qué dijeron del otro lado? Daer y compañía. Los escuchamos. Ratificamos la decisión unánime de todos nosotros de sostener la institucionalidad de la CGT, sostener la unidad de la CGT, ir viendo el proceso que se va llevando, siempre buscando lo que es necesario en una estructura colectiva de conducción que tienen que ver con los consensos y no con las decisiones de un sector sobre otro o de una opinión que tape la opinión del otro. Vamos a seguir insistiendo en la generación de esos consensos, queremos seguir manteniendo la unidad y si esto a lo largo del tiempo seguramente trataremos de reencauzar después del día 21, no es posible, ahí tendremos la responsabilidad todos de sostener la unidad a partir de convocar a un congreso de la Confederación General del Trabajo en algún momento para tener una conducción que tenga la capacidad de sostener y de generar estos consensos que sinteticen la opinión de todas las organizaciones confederadas. Es a todo o nada. Claro, Moyano guardó un silencio, casi diría cómplice, durante demasiados meses. Y ahora, bueno, volver a esa dinámica combativa necesariamente le cuesta esta clase de reproches. Los que le dicen está queriendo salvarse él. Del otro lado, los que vienen denunciando los despidos desde el día 1 del gobierno de Mauricio Macri, los que vienen denunciando la pauperización de la sociedad, la inflación, los aumentos, los tarifazos. Me refiero a las 2 CTA, por ejemplo. Me refiero a algunos gremios más combativos. Bueno, dicen, no importa, venga ahora Moyano. Claro, es un poder de movilización realmente incomparable. Pero recién Mariano Hamilton, fuera de aire, me hacía notar una realidad muy llamativa de Héctor Daer, que ni lo mencione. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. No, decía que está habiendo
gran cantidad de despidos en el gremio de EDAER, en sanidad. Digo, todos sabemos lo que ocurrió en el Posadas y lo que está ocurriendo con algunas clínicas privadas. Entonces, la verdad que EDAER, más allá de toda la rosca política o la rosca gremial, podría dedicarse a cuidar a los afiliados de su gremio, ¿no? Sí, ya lo creo. Y acá tenemos a un dirigente que sí se está ocupando de cuidar a los afiliados de su gremio, porque si no, además los reprimen, los matan. La situación en los ingenios azucareros argentinos es realmente preocupante. La crisis del azúcar está costando decenas y decenas de empleos en el norte del país, además en una región ya de por sí de las más pobres, de las más postergadas. Fíjense, Ingenio San Isidro, Salta, 730 despidos. Ingenio Esperanza, Jujuy, 400 despidos. Ingenio Tabacal de Salta, 181 despidos. Y el Ingenio Ledesma de Jujuy, 30 despidos, que ya había hecho ajuste antes Ledesma, ¿no? Por eso parecen pocos los despidos que está haciendo. Mariano Cuenca es el secretario general del Sindicato Azucarero de Salta y nos acompaña esta noche. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se vive esto desde allá, desde el territorio? Buenas noches. Sí, estamos viviendo una avanzada del capitalismo alineado y organizado, ¿no? Y un gobierno nacional que está apoyando todas las acciones que están tomando las industrias a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y la actividad azucarera no se ha quedado afuera. Recién nombraba todos los despidos que ha habido en el sector, en el norte argentino, y las amenazas que si no quieren que sigan despidiendo, que no pidan aumento salarial, que cedan parte del salario. Y lo más preocupante de todo es el cierre de una industria que es el Ingenio San Isidro, que está en el departamento de General Güemes. ¿Cuántos empleos son ahí, Mariano? 730 son del complejo agroindustrial, pero son 2.600 familias que dependen del funcionamiento del Ingenio San Isidro, entre las fincas de cañeros independientes, los camiones que transportan la caña y el azúcar y los trabajadores que trabajan en la planta, ¿no? Un total de 2.600 trabajadores. Mariano, una pregunta. ¿El sector está en crisis o los empresarios están aprovechando de una situación general en donde el trabajo está precarizado para poder mejorar su rentabilidad? No hay ninguna crisis, ¿no?, en el sector. Lo que sí vemos es que están yendo contra las organizaciones que han venido combatiendo y que han podido tener importantes conquistas en este último tiempo, ¿no? La actividad azucarera con este gobierno ha tenido múltiples beneficios. El impuesto que pagaban para exportar el azúcar se lo sacaron en un 100%, ¿no? El valor del precio del dólar los está favoreciendo. El aumento en el corte de las naftas con la producción de bioetanol, que todos los ingenios producen el bioetanol para el corte de combustible, ha sido un mayor cupo el que han recibido, porque las naftas ahora se cortan a un 12%. Está claro que obtuvieron varias ventajas, Mariano, los dueños de los ingenios de este gobierno, pero lo que yo te quiero preguntar es, en los últimos años, ¿ustedes venían mejorando su situación, digamos, independientemente de los colores políticos? Ustedes, a fuerza de sus reclamos, sus reivindicaciones, su potencia, en un día como hoy, la verdad que con el calor que hizo hoy, pensar en el trabajo de un cañero con los 50 grados que debe hacer ahí, el bagazo, el polvo que hace mal, ni debería decirlo, digamos, el sacrificio que implica laburar ahí, que encima te rajen. Ustedes venían mejorando su situación, por eso ahora viene esta revancha, ¿creen ustedes? Sí, nosotros claramente es un trabajo sacrificado y una actividad cíclica, ¿no? Solamente son 6 meses de producción. El Ingenio San Isidro está administrado por el Grupo Gloria, que es una multinacional de capitales peruanos, y que ya tiene antecedentes de hacer este tipo de maniobras, de cerrar industria, que lo hizo en Ecolac, en Entre Ríos, que cerró dejando devastada toda la zona, y que al año siguiente volvió a abrir sus puertas, pero los trabajadores ya ingresaban
con el salario que ellos imponían, en las condiciones de trabajo que ellos querían hacerlo trabajar y con convenios individuales, no dejando de lado ya la representación del sindicato. Nosotros creemos que alguna opereta de este tipo, la que quiere llevar adelante el Grupo Gloria, ¿no? Gracias, Mariano Cuenca, representante de los trabajadores azucareros. Ahora se va a quedar para el debate, pero Macri, en su embestida contra Moyano, embiste en realidad contra todos los sindicalistas. Escuchá lo que dijo hoy. Y eso es lo que yo quiero que cada argentino pueda sentir cada noche que vuelva a su casa. Pueda sentirse protagonista de una Argentina que avanza, pero avanza sobre bases sólidas. Y va a crecer por segundo año consecutivo después de 7. Pero esas bases sólidas hay que seguirlas construyendo, reforzando, porque tenemos que crecer 20 años seguidos. Y ahí sí tendremos ese país que soñamos, ese país que creemos y estamos convencidos que nos merecemos. Y haciéndolo todos los días juntos. Esa es la manera. Con la verdad, sin patoterismos, sin comportamientos mafiosos o extorsivos. Horacio Catena es el secretario general de los docentes de Tierra del Fuego. ¿Son patoteros ustedes? Buenas noches. No, realmente escucharlo al presidente embolsar a toda la dirigencia gremial, embolsar con quien él ha tenido un trato preferencial también, digo, yo no quiero olvidarme que uno de los principales mentores de Macri en el sindicalismo era el Momo Venegas, digo, y no me voy a extender en eso. Nosotros creemos que hay una embestida, como decía el compañero del azúcar, hoy tenés 500 despidos, 600 despidos en la cuenca carbonífera, tenés despido en la docencia, porque lo que pasa en la docencia, que está camuflado sobre la base de la baja de cargos y horas, también son despidos encubiertos, que tiene como primer medida el trabajador de la educación, que se queda sin trabajo, pero como consecuencia inmediata el niño que le falta el recurso humano y la formación integral. Digo, lo que denuncia el compañero Pedro Cormac en Santa Cruz, lo que denunciamos nosotros en Tierra del Fuego desde hace tiempo, que se quitan recursos. No han llamado compañeros de Jujuy sobre la base de la implementación de la nueva escuela secundaria. Quedaron en el aire cantidad de compañeros docentes de artística o tecnología. Y el otro tema central que el gobierno niega es que el principal ajuste en el sector estatal es el salarial. Yo para dar algunos parámetros para que se tenga claro. Ahora venimos, Horacio, porque de los docentes también se acordó y también quiero mostrarte otro fragmento para que, la voz de los docentes esté expresada. Pero, Pino, ¿usted cómo la ve? ¿Hay por parte del gobierno una generalización respecto de los sindicalistas? En general hay una política de ataque y de desprestigio del sindicalismo. Y todo se mete en la misma bolsa y la política comunicacional del gobierno es reemplazar todos los graves temas que está enfrentando la Argentina por el único tema de la corrupción. Entonces, antes fue la bolsa y todas las cosas que sabemos y ahora es ponerle el ojo y la lupa a algunos sindicalistas, que por supuesto hay sindicalistas acusados de corrupción y será la justicia quien dictamine. Pero generalizar acá, como dice el compañero de Tierra del Fuego, los miles de dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, que afrontan día a día una política económica que tiende a precarizar el trabajo, reforma laboral, la inflación siempre le gana a los acuerdos salariales, todas esas injusticias en la factura, ¿a quién se las cobramos? Gracias, Pino. El presidente también se acordó, decía, de los sindicalistas, dijo lo siguiente. Tenemos que encarar una revolución en la calidad, incluyendo la innovación en la educación pública argentina, donde esperamos que los gremios sean parte y lideren esa renovación, esa inclusión de la innovación, esa superación permanente para que nuestros chicos tengan acceso a los trabajos del futuro. Y tenemos que seguir
generando las condiciones para que haya trabajo en cada rincón del país. De los sindicalistas y de los docentes también se acordó. Entonces, ¿es así? ¿Ustedes tienen que ser los protagonistas de esta revolución? ¿Tienen los recursos para hacerlo? Bueno, sin lugar a duda, la docencia debe ser protagonista de los principales cambios que necesita el sistema educativo. Sin lugar a duda, la educación pública en la Argentina no está en el nivel y en las condiciones que deseamos los trabajadores de la educación, pero esa responsabilidad la tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que ajustan en educación. Es decir, yo vengo de un encuentro en Misiones. Bueno, yo le invito al presidente a recorrer el interior profundo de nuestro país, donde los hijos de ese interior profundo no tienen computadora ni acceso a los bienes culturales, no tienen garantizado el alimento. Yo te voy a dar un dato estadístico de Misiones. En uno de los pueblos cercano a Montecarlo, no recuerdo exactamente el lugar, se jactaba el intendente que es el mayor lugar donde se han inaugurado escuelas especiales. El problema es que el estudio que realiza el Movimiento Popular Pedagógico es un sindicato docente de Misiones, revela que la gran parte de las discapacidades producto del glifosato y de todo y eso es lo que pasa en el interior profundo. Gracias. Un docente, por ejemplo, en Mendoza, con el ítem aula metido por este gobierno, está no llega a 12.000 pesos de salario. Claro, eso es lo que 16.500 pesos. Vaya si hay que discutir ese piso, ¿no? Horacio Meguira es el director del Departamento de Derecho Jurídico de la CTA Autónoma. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo le va? Horacio. ¿Es así? ¿Son patoteros los sindicalistas? Yo creo que se pone como excusa 3 o 4 casos para generar un fenómeno sistemático, que es el fenómeno de desindicalización. En una economía capitalista como la actual no soporta el sindicato como contrapoder. Requiere de la unilateralidad, requiere que la empresa tenga el mando absoluto y el poder, más en zonas rurales como el caso de los ingenios, donde la geografía incide en el poder político y requiere el poder político para manejar la geografía. Entonces, lo concreto es que los casos que se tratan sobre dirigentes sindicales ocultan este fenómeno de sindicalización, que como decía Pino, hay miles y miles de dirigentes sindicales honestos que no se muestran en televisión, que no salen. Es decir, el tema de la corrupción incide para que los verdaderos y genuinos representantes no puedan estar defendiendo los derechos y los intereses de los trabajadores. Ahora vamos a discutir un poco de economía, pero... Una cosita quisiera agregar, Berco. Sí. El tema de los gobernadores provinciales es que han metido un ajuste brutal y viene un nuevo ajuste que va a ser consecuencia del consenso fiscal, que yo le llamo el Pacto Fiscal Federal 3, por el 1 y 2 fue el de Menem y Cavallo, el tercero es este, que las metas fiscales que proponen a las provincias solo se sostienen, como en el caso de Tierra del Fuego, sin convocar a paritaria sobre la base de la represión y sobre la base del hambre de la población. Y por otro lado, están ofreciendo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, beneficios a las petroleras para la generación de convenio. El modelo vaca muerta es el que va, ¿no? que repercutió también en el metalúrgico y que va recorriendo un poco lo que decía acá el compañero del azúcar, que es sobre la base de bajar los convenios colectivos de trabajo. Ahora vamos a discutir esto en profundidad, porque además hay un dato productivo para que charlen que es verdaderamente llamativo. Ahora lo vamos a compartir con ustedes. Antes, lo último que le habíamos prometido, la pitoniza de Cambiemos. ¿Quién decidió sostener al ministro del peor papelón y además del peor traspié político, ¿no? Porque más allá del impacto público que tuvo, que hoy todo el país sabe que el ministro de Trabajo insultó, le dijo pelotuda, no solo a una mujer, sino además a una mujer que trabajaba para él, y no solo una mujer que trabajaba para él, sino una mujer que trabajaba para él en negro, y no solo una mujer que trabajaba para él en negro, sino que además la habían colocado como trabajadora en un gremio que intervinieron para sanear, supuestamente, para llevar la ética de la coalición gobernante. Bueno, eso que ya todos sabemos,
el escándalo de Sandra Heredia, golpeó a Jorge Triaca al punto de convertirlo casi en un ministro zombie, en un ministro a ¿quién podría respetar? ¿Quién le podría dar autoridad moral como sindicalista enfrente? Se la dan porque dependen de él, dependen de su firma para un montón de cosas. Por eso los sindicalistas no piden su cabeza, no, al unísono no salen a decir, también por cierta falta de valor, debería decir, ¿no? A la hora de defender a una mujer. Pero, claro, lo sostuvo por algo Macri a Jorge Triaca. Y hoy, en una nota de Clarín, nos enteramos de que el motivo, más que político, fue espiritual. La armonizadora de Macri y su rol en la decisión de sostener a Triaca, escribió una de las colegas más prestigiosas del diario Clarín, Silvia Neistat, una verdadera maestra del periodismo económico. Escribió esto: la continuidad del ministro de Trabajo se inscribe en la lógica de la pelea con Moyano. Macri cree que en esa puja se define que Argentina sea un país normal. ¿Cuál es ahora su libro de cabecera? Bueno, de eso es lo que nos enteramos leyendo la nota. Los consejos que suele brindar el publicista Joaquín Moya nunca son inocentes, escribe, insisto, nuestra colega Silvia Neistat. Lo cierto es que en la campaña electoral de 2015 le aconsejó a su amigo Mauricio Macri visitar a Cristina, miren cómo se llama además, una armonizadora budista que se convirtió en guía para sus reflexiones. En el círculo de la Casa Rosada le adjudican a Cristina la última determinación del presidente: mantener a Jorge Triaca y dar por cerrado el caso ante su propia tropa, pese a la inminencia del costo político en la fuerte puja con Hugo Moyano. Macri se ocupa en estos días de que Triaca no pierda ni un ápice de su poder en lo que es una pelea más grande. Esto, insisto, lo publicó el diario Clarín, ¿eh? Se sabía de las aficiones del presidente por la espiritualidad New Age, pero no se sabía que una armonizadora budista le había sugerido sostener a su ministro más controvertido y el que seguramente le cueste más votos entre los sectores populares, ¿no? Un montón de Sandras Heredias habrán visto con horror cómo un ministro millonario, hijo de un sindicalista además, que vaya a saber cómo hizo su fortuna, maltrataba así a una mujer a la cual además empleó en negro. Pero la pitonisa dijo que hay que sostenerla y así lo hizo el presidente, según reveló hoy esta colega en el diario Clarín. Y decía que tenía un dato para ustedes, para volver a la discusión económica. Bueno, miren este dato. Hoy se conoció cuántos autos se produjeron en la Argentina en enero. Y el presidente estuvo justo hoy en la fábrica de Fiat de Ferreira, la fábrica donde se lanzó un nuevo modelo de Fiat con una inversión importante de, bueno, su titular Cristiano Rattazzi, quizás el más mediático de los empresarios argentinos, fue fiscal de la coalición Cambiemos y bueno, convenció a la casa matriz de que haga esta pequeña inversión para producir un nuevo vehículo en Argentina en lugar del Palio que se dejó de producir y que se trae masivamente de Brasil. Bueno, ¿qué dijo el presidente? Ahora lo vamos a ver, pero vean la realidad productiva del país. Poneme primero lo que dijo el presidente. Poneme primero lo que dijo el presidente en la planta de Fiat de Ferreira, Nico. Tenemos que seguir generando las condiciones para que haya trabajo en cada rincón del país, porque todos queremos realmente que esta etapa de desarrollo de la Argentina nos encuentre como una Argentina verdaderamente federal. Pero este auto, este maravilloso auto, va a ser un orgullo para todos, porque de acá saldrá para el mundo y cada vez que encontremos un Fiat Cronos va a decir hecho en Argentina. Y la verdad que fue una alegría ver el orgullo de cada uno de ellos explicándome las reformas que habían introducido. Reformas que seguramente se aplicarán en todas partes del mundo en los establecimientos Fiat Chrysler. Porque Fiat confió en que estos procesos de cambio que comenzaba hace 2 años iba en serio. Y confió fundamentalmente en ustedes, en la capacidad que tienen ustedes de transformar la realidad, de adaptarse a la realidad, en un mundo que nos desafía como nunca pasó en la historia. Aspiramos a generar más de 35.000 nuevos puestos de trabajo. Así que felicitaciones a la familia
de Fiat Chrysler por este avance y estoy seguro que nos vamos a reencontrar en esta fábrica en algunos meses para anunciar algo nuevo y en unos meses después para decir que fue realidad. Aguante Fiat Chrysler, aguante Córdoba, aguante Argentina. Gracias. Ustedes lo escucharon al presidente. Si uno se rigiera por sus palabras, estamos a punto de inundar el mundo de autos argentinos. ¿Qué dice hoy el diario La Nación? A pesar del récord de ventas de 0 kilómetros, la producción de autos cayó 18,3% en enero. ¿A cuánto cayó? Ahí lo tienen. Cayó a apenas un poquitito más de 20.000 autos. Avancen, por favor, con el recorte. Cayó 18,3% a 21.858 vehículos. En enero del año pasado se habían producido 26.000 vehículos. O sea, es una caída muy fuerte la que hubo en la producción entre un año y el otro. ¿Pero quieren ver algo? Hace 2 años, cuando asumió Mauricio Macri, la relación entre los autos que se vendían en la Argentina y los que se producían en la Argentina era más o menos 1-1, que es la relación histórica que hay entre la producción en el país y la venta en el país. No porque se vendan acá solamente autos argentinos, porque claro, se produce, se exporta una parte de esa producción y se compensa con autos importados. Entonces Argentina, por eso es uno de los 20 países del mundo que es capaz de producir autos. Esta es la realidad de enero. 21.858 autos se produjeron y en caída, y 118.924, la otra columna, se vendieron y en alza. Repito, más o menos la relación históricamente en Argentina fue por cada auto vendido un auto producido. A veces un poquitito más de ventas que de producción, a veces 500.000 ventas y 400.000 producciones. Enero fue 120.000 ventas, 20.000 producciones. 6-1 la relación. Pino Solanas. Sí, lo que habría que agregar es que parecería que el auto lo fabrica enteramente la industria argentina. Nosotros producíamos efectivamente autos con la inmensa mayoría, el 90% de autopartes argentinas. Hoy es 1/4 parte del auto que es producción argentina. El resto son autopartes que vienen de afuera. Es decir, que la industria automovilística argentina se ha degradado sensiblemente y a Argentina se la coloca, la industria nacional es hoy más armadora que productora. Esta realidad, Meguira, habla de una crisis del empleo a futuro casi indiscutiblemente, ¿no? Seguramente, porque el empleo decrece por distintos factores, pero fundamentalmente decrece porque el Estado no lo protege. Es decir, el empleo forma parte de los bienes comunes y la tutela del empleo no es una tarea exclusivamente del sector privado como se lo intenta tener. Debe haber políticas protectoras del empleo y lo que existe es un enfrentamiento entre capital y trabajo en donde el Estado no intermedia. Este fenómeno necesariamente lleva a que las imposiciones de los factores económicos sean impuestos por un solo sector, porque ese famoso tripartismo que generó una etapa del capitalismo en donde el Estado tenía incidencia y donde los sindicatos tenían incidencia en el sistema de producción, hoy no existe. El unilateralismo, es decir, la posibilidad de imposición por parte de las empresas de los sistemas de producción y de los factores más importantes de la economía, es una característica de época mundial y que se está imponiendo en la Argentina. Para eso se requiere desindicalizar, ¿no? Pino Solanas, además de estas opiniones que virtió, nosotros lo convocamos para que nos cuente por qué denunció al presidente de la Nación. Excelente. ¿Por qué lo denunció? Por apología del crimen. Apología del delito. Artículo 213 del Código Penal. Así de simple. No se puede hacer apología de un crimen. ¿A qué crimen se refiere? A lo que se refiere el juez que juzgó el caso Chocobar. Ah, al policía. Pero por supuesto al policía.
que corre al ladrón que antes ha agredido al turista americano, lo persigue, el ladrón ya no porta armas, ni tiene la cámara que robó, y de lejos le pega 2 tiros. El primero de más lejos y el segundo a 7 metros y por la espalda. Todo eso está probado con un video. Pero olvidémonos de este caso, olvidémonos de la anécdota. Lo que es gravísimo es que se quiera llevar las principales espadas del gobierno nacional, se quieran llevar por delante la institucionalidad y los códigos. ¿En qué sentido? Pero ¿cómo en qué sentido? Porque Macri, al recibir al homicida, ¿no es cierto?, en la Casa de Gobierno, elogiarlo, colocarlo como modelo de policía, inclusive decir que en instancias superiores de la justicia esto se va a enmendar. Es algo gravísimo, pero forma parte de una política porque lo acompaña Marcos Peña, que habla de la inversión de la prueba, gravísimo, y lo acompaña la ministra Bullrich. ¿Involucró a Marcos Peña y a la ministra también en la denuncia? Por supuesto que sí. Y la ministra viene a ejecutar esta política de gatillo fácil. Ya se vio con Rafael Nahuel. Un tiro por la espalda, 9 milímetros, en el lago Majardi. Entonces, esto es gravísimo. Y yo creo que hay una suerte de... Nosotros reaccionamos para decir, ¡basta! Es un llamado de atención al conjunto de la población. Tampoco puede aceptarse, ¿no es cierto?, que se elogie o no se le dé ninguna importancia a un ministro de la Nación, ¿no es cierto?, con lo que acabas de mencionar, que es Teaca. Bueno, la pitoniza pero es inadmisible. No, el presidente de la Nación dice no tiene ninguna importancia, ya se retractó. Peña dice más o menos lo mismo. Lo salvaron los no, astros. Digamos, no tiene destino la Argentina si la corrupción profunda de los valores y los principios, la alteración de la institucional, la burla de la Constitución y de los códigos no provoca una reacción contundente de la ciudadanía. Doctor Leonardo Martínez Herrero también nos acompaña hoy, es abogado y decidió sostener un juicio contra el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, por los 500.000 pesos que cobró de la sociedad rural, a pesar de que ya los devolvió. ¿Por qué? ¿Es una coima? Es una coima, es un delito. Esto es como, bueno, yo robo, pero después me arrepiento y devuelvo. No va a borrar que yo cometí el delito de asaltar, ¿no? Para que la gente entienda. Entonces, él cobra un dinero, no se sabe por qué. Yo lo que pedí en el juzgado hoy, que averigüen en su contabilidad, en la de Echeverre, en qué concepto ingresó ese dinero y en qué concepto sale. ¿Sí? Entonces, evidentemente el dinero lo recibió. Si lo devolvió es prácticamente ya un reconocimiento. ¿Y por qué lo devolvió? Porque la Oficina Anticorrupción iba a hacer un dictamen obligando a devolverlo. Entonces él se adelanta y devuelve el dinero. Pero nunca va a quedar claro para qué fue ese dinero. Sí va a quedar claro, porque es una mentira. Decían que eran salarios adeudados. Mentira. ¿Para qué, ¿Y para qué supone que fue ese dinero? Ese dinero era comprar futuros favores, como por ejemplo el director del Renate, que pusieron que era uno de los directores de la sociedad rural, que votó para darle ese dinero y lo pongan en el Renate a controlar el trabajo esclavo en el campo. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales. Exacto, que maneja la sociedad rural, digamos que tiene intereses en que se controle eso. Bueno, una persona de ahí... En realidad tiene intereses en que no se controle eso. En que no se controle, y por eso pone la autoridad. Y por ende van a tener un beneficio todos aquellos a los que no se controlan. Además de otros negocios que se pueden dar dentro del ministerio, que es el que regula a su vez la actividad. Y además... Es algo inaudito. Ahora acabó de lograr suspender la indagatoria que tenía Echeverre para fines de febrero, logró la postergación de la nueva indagatoria. Por el caso de su hermana. Por el caso de la hermana, pero por lavado de dinero, por estafas, logra. Entonces, acá tenemos para aplicar la doctrina Irursum, ¿sí? Es una persona que puede entorpecer el accionar de la justicia, es ministro, era el presidente de la sociedad rural, cobra un dinero, lo devuelve, o sea, lo cambian de bolsillo, y después nombra gente y ahora logra entorpecer la causa, y además, hoy yo puse en la denuncia... Perdón, cuando usted dice, doctor, que podría aplicarse la doctrina Irursum, dice que debería ir preso. Debería aplicarse y debería estar detenido. ¿Y cómo logró entorpecer la causa?
¿Cuál? La causa esta que consiguió demorar la indagatoria. ¿Cómo la demoró? ¿Cuál fue los pasos que dio? No sé, apeló una resolución, entonces se le corre el traslado, entonces no se va a llegar a la fecha. Eso también es estar a derecho, ¿no? Sí, pero ya la corrió del año pasado. O sea, ya estaba sentada indagatoria para febrero del 2016. Ahora para febrero del 2017 nuevamente se vuelve a correr. Usted dice que no se extingue el delito por más que devuelva... No se extingue. Es decir, yo... No, eso no tengo idea. Yo soy economista, pero no sé si uno roba y lo devuelve, sigue siendo... Pero entonces López que lo suelten, porque a López le encontraron los bolsos, ya los tiene el Estado, entonces que lo dejen en libertad porque devolvió los bolsos. Entonces sería lo mismo. Cometo un delito, el hecho de que yo devuelva el dinero, no entonces pero los es atenuante de algún modo, no sé. Podrá ser un atenuante en la pena, quizás, ¿no? Pero acá, además, ya después tendremos que ver qué hace la sociedad rural, porque también habrá una malversación de caudales dentro de la propia rural para darle ese dinero, ¿no? Pero a mí lo último que me preocupa es que un periodista de La Nación sacó un artículo que yo lo acompañé en el juzgado, donde él dice que insidiosamente la Comodoro Pi le aseguró a Echeverre que esté tranquilo. O sea, que no va... Sí, un diario de La Nación del 28 de enero, un periodista que se llama Damián Rebot, si mal no me equivoco, puso que fuentes... Comodoro Pi le dice que no se preocupe o que esté tranquilo. Entonces yo lo acompañé al juzgado y dice, mire, bueno, acá una de dos, o se va a parar en la fuente diciendo que le dijeron esto, con lo que la justicia le garantiza impunidad, o dio una información equivocada. Por eso yo sostengo que hay que aplicar la doctrina Irursum, porque es una persona que puede entorpecer. Si ya un periodista dice que Comodoro Pi le garantiza que esté tranquilo, puede entorpecerlo. Igual, doctor, lo que habría que hacer es abolir la doctrina Irursum, no seguir metiendo preso un montón de gente, porque la verdad es que no tiene golletes. O aplicarla verdaderamente sobre aquellos que tienen el poder, no sobre los que se fueron, que no tienen ninguna forma. Hoy tienen poder, están de los dos lados y no se los van a aplicar. Doctor Martínez Herrero, gracias por venir esta noche aquí a Minuto 1. Los demás quédense porque brevísimos segundos de pausa y les quiero preguntar una cosa.